Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? Muchas de las inquietudes de las personas que están en casa y máxima en la pandemia fueron cómo educar a los niños en general y en especial en condiciones extraordinarias. A partir de ello, no solo ya vimos la educación pre-COVID, COVID y post-COVID, sino que empezamos también a ver algo importante, la educación infantil, la gran responsabilidad que tienen los padres, las familias y obviamente en las escuelas. El día de hoy vamos a hablar hasta Argentina con Carolina Marani. Carolina, gracias por estar aquí con nosotros. Quien nos va a ¿Qué dar, tal? Buenos días. ahí estás ya, quien nos va a empezar a comentar parte de lo que es este gran compromiso por la formación, por la educación, por el desarrollo de lo más importante que tenemos en la sociedad, que es la niñez. Carolina, gracias por estar con nosotros y sobre todo te voy a empezar a platicar, a preguntar y para que nos platiques. En principio te pregunto, ¿qué tanto ha cambiado la educación infantil en estas tres etapas, pre-COVID, COVID y post-COVID? En realidad, la educación infantil siempre ha sido un tema importante que nunca consiguió, logró estar completamente acorde a las necesidades del desarrollo infantil. Antes del COVID, quizás no había tanta consideración de esto, pero el haber pasado toda esta etapa de encierro, de pandemia, quizás también nos llevó a repensar, a decir, bueno, ¿qué necesitan los chicos, los niños? ¿Estamos realmente acompañándolos? ¿Les estamos brindando una educación que tenga que ver con sus necesidades, su desarrollo, sus habilidades? Muchas preguntas, quizás si el aprendizaje tiene que ser una instancia feliz o debe ser algo obligado, si realmente se pueden explorar las habilidades de los niños. ¿Por qué hay tantos niños que la están pasando mal, incluso en las instituciones educativas? ¿Por qué estamos enseñando a todos los niños de la misma manera y al mismo tiempo si los chicos no aprenden todos igual? Eso yo creo que lo que trajo más que nada esta pandemia ha sido muchas preguntas y un poquito quizás de conciencia, el abrir la puerta hacia pensarnos desde otro lugar en la educación infantil. Ahora bien, Carolina, algo que siempre discutimos en las reuniones, en las tertulias, como sociedades que decimos que en la educación básica es de la familia, la educación más importante es en la familia. ¿Cómo has visto la evolución, sobre todo de la familia argentina respecto de los niños? Mira, la educación parte siempre de las instituciones. La institución primaria es la familia, tal como vos lo decís. Y realmente, desde la escuela viene a suplantar esto que es la educación cuando la familia no la puede brindar. Entonces, quizás esta crisis que se da en las instituciones no pasa solamente en las escuelas, sino que ocurre en las familias. Como todos sabemos, antes quizás estaba separado el rol de la madre, el rol del padre, la familia más tradicional. Eso ha entrado en crisis hace unos años y hace que las mujeres puedan salir a trabajar, que muchas dinámicas hayan cambiado, que se depositen a los niños durante muchas horas, porque la palabra a veces es depositar, y desde muy temprana edad en instituciones. ¿Y esto a qué ha llevado? Porque esto no es un fenómeno nuevo. Ha llevado a que se naturalicen situaciones como el niño debe ir a la escuela desde el año porque si no, no socializa. Entonces se desactivó, se separó tanto la educación y la sociabilización de la familia, cuando naturalmente esto ocurría ahí, que ahora creemos que sin instituciones secundarias como es la escuela y demás, que esto no podría ocurrir. Esto nos lleva más que lo que es ordenar un poco a la sociedad, ¿no? El llevar a los chicos a alejarlo de las familias hace también que las familias desconozcan este rol socializador, de educación. Vamos a suponer, si a vos te dicen que tu hijo aprende solo en la escuela y vos como familia de alguna manera decís, bueno, listo, ya está, háganlo ustedes, estás faltando a tu rol, no estamos diciendo que no. Pero ¿qué pasa? Acá el gran problema es la desconexión entre ambas instituciones. Si yo como escuela durante todo este tiempo te vengo dejando afuera de la educación de tu hijo y ahora me quejo de que no te involucras, es que algo estamos haciendo mal. Y el mal no está ni en la escuela ni en la familia, sino en las fallas o la falta de interacción entre ambas instituciones. Muy bien. Ahora, Carolina, otra de las preguntas que siempre nos hacemos.
Durante la educación hay muchos actores. Tú hablabas de la sociabilización. Aquí se ha entendido que hay factores externos y a veces internos en la educación, que pueden ser los amigos, que pueden ser es la televisión y todo. Pero desafortunado o afortunadamente ahorita tenemos unas redes sociales que para muchos están siendo el principal educador, nos guste o no, de los infantes. Normalmente antes cuando veían la televisión era como un premio y se buscaba que hubiera un adulto que los orientara. Ahorita con las redes sociales lo menos que hay normalmente es que tengan un adulto y piensan que o dejan a los niños a la deriva de las redes sociales. ¿Qué tanto está afectando eso en tu opinión? Es el gran dilema, ¿no? Si realmente las redes, la tecnología ingresa y desplaza el rol de las personas, las que están físicamente ahí, los cuidadores, o si realmente los cuidadores han dejado un espacio vacío y es ahí donde ha avanzado toda la tecnología. Yo creo que es como el huevo y la gallina, ¿no? También de alguna manera esta falta del adulto acompañando le ha dado preponderancia a la tecnología como un rol educador. La verdad que ningún niño puede estar solo ante una pantalla porque eso es abandono, porque sabemos que ahí tiene un mundo y está abierto un mundo de desconocidos, a un mundo que él no puede manejar. Y realmente hoy, justamente hoy se está celebrando lo que es el Día del Maltrato Infantil, es un día internacional, así que quizás también podría ser considerado el dejar al niño alta cantidad de horas y sin ningún tipo de acompañamiento en redes sociales se puede considerar hoy en día un maltrato infantil. Las redes, la tecnología, son cosas buenas, son herramientas, pero siempre tienen que tener un propósito inteligente, siempre tienen que tener un porqué, un acompañamiento, un criterio. Nosotros no nacimos con las redes, no nacimos con internet todo el día, con las facilidades que hay ahora para conectarse. Esta conectividad es algo que puede ser bueno, pero nosotros primero aprendimos otras herramientas como es la búsqueda, el criterio. Hoy a los chicos no solamente hay que permitirles todo este acceso de una manera consciente, coherente y con un propósito, sino también hay que enseñarles a tener un criterio, a forjar este criterio para poder seleccionar lo que van a ver, cuánto lo van a ver y cómo lo van a ver. Oh, desde luego, pero fíjate, seleccionar con criterio. Pero a veces pareciera que esa es una palabra muy fuerte, es más altisonante en algunos casos porque dicen criterio. Ups, eso implica pensar, eso implica compromiso, eso implica una forma de ser que a veces no estamos dispuestos a hacer. Pero de repente como que pensamos que el niño tiene criterio. Y desde luego tendrá un criterio en formación, pero no es un criterio definitivo. Eh, de alguna manera, si no vamos a estar con los niños en las redes sociales porque somos tíos, que no tenemos la responsabilidad directa y todo, ¿qué crees que deberían de hacer las redes sociales también para empezar a formar a los niños? Que no es su obligación, pero de alguna manera se les está delegando eso. ¿Qué crees que tendría que haber en las redes sociales para que de alguna manera sirvieran realmente como tutoriales de los niños? Sí, el niño no tiene criterio aún o lo tiene en formación porque realmente hasta orgánicamente no se ha terminado de conformar esas zonas, ¿no? En su cerebro, en su mente, para que él lo pueda lograr solo. Ahora, no sé si puede ser un rol de las redes sociales, pero sí que hay muchas personas, porque detrás de todo siempre estamos las personas. Hay personas que están queriendo hacer muy buenos proyectos para acompañar a los chicos. Nunca va a reemplazar a la figura cariñosa de un docente, de una docente, ni mucho menos al rol de los padres o cuidadores, pero siempre hay muy buena tecnología que se está utilizando a favor de los niños. Quizás hay aplicaciones también que están utilizando en caso de niños neurodivergentes que les ayudan a la comunicación. Hay muchas cuestiones donde vos podés buscar muchísima información. No es lo mismo nosotros que íbamos a la biblioteca y teníamos que buscar y los libros. Hoy en día un niño quiere hacer un trabajo de investigación sobre Egipto y tiene en sus manos un montón de información que puede buscar, seleccionar, entrevistas, fotos, y eso es una riqueza que ese niño puede aprovechar. Entonces quizás no sé si la tecnología puede llegar a ser eh, educadora o puede llegar a tener ese rol. Yo por ahora no lo veo porque realmente nunca podemos saber
las verdaderas intenciones que hay detrás de ese tipo de cuestiones. Pero sí lo que podemos hacer es decir, bueno, esta es una herramienta, es una grandiosa herramienta, ilimitada, es ilimitada. Y bueno, que podamos enseñar a los niños cómo utilizarla. Vos tenés un automóvil y el automóvil es súper, es de los mejores inventos. ¿Cuánto podemos hacer con un automóvil? ¿Lo sabemos manejar? Sí, perfecto. Pero no solamente lo debemos saber manejar, sino que tenemos una licencia. Y para tener esa licencia, también aprendemos cuáles son las normas de tránsito y cómo manejarlo de manera segura para nosotros y para los demás. En ese caso, quizás, perdón por si la analogía está un poco forzada, pero realmente con las redes sociales pasa lo mismo. Tenemos que saber manejarlas como una herramienta más. Sin duda. No, estoy de acuerdo contigo. Es una herramienta, es un medio. No lo veamos tanto como un fin. Sin embargo, reitero, cada vez es más común que agarren y den el celular para que te distraigas a los niños pequeños o que vayan creciendo y los vayas pegando más a la televisión, a las redes sociales. Y perdón, yo sé, antes en algunos programas aparecía la leyenda de que se recomienda ver este programa en compañía de un mayor, pero en las redes sociales no he visto ese tipo de señalamientos. Ya sé que no están para instruir, no están para educar ni para capacitar, pero yo creo que en ocasiones, pues a falta debería de haber ese tipo de normatividad, si quieres entenderlo, quizá de alguna manera dirigirlos, para que también asuman el compromiso de, cuando menos, sugerir a los niños y a los adultos qué es lo que deben de hacer o qué conviene hacer, ¿no? Es que la mayoría de las redes sociales tienen alguna leyenda o un términos y condiciones que debemos aceptar, donde una de ellas creo que dice a partir de 12 años y la otra dice a partir de 14 años uso. Y sin embargo vemos a niños que la están utilizando desde los 6 años. Entonces, ese niño de 6 años no se pudo ir a comprar un celular, no paga la cuenta de internet y alguien le ha dado las herramientas para que él pueda, a pesar de que esa red social te dice hasta los 14 años no puedes usar esta red social, que vos la estés utilizando. Entonces, hay siempre un adulto ahí facilitando esta transgresión. Es importante que los adultos podamos de alguna manera también educarnos un poco más, conocer qué cosa trae todo esto, ¿no? Porque desde las neurociencias está más que claro los perjuicios que genera a nivel orgánico, no solamente a nivel psíquico, a nivel de aprendizaje, las redes sociales a temprana edad. Pero sí podemos decir que se sabe que antes de los 4 años esto genera una falla en las conexiones interneuronales, que esto realmente dificulta lo que es el aprendizaje, dificulta lo que son los procesos cognitivos mínimos. Entonces, si sabemos, tenemos esta información, es más probable que como padres nos podamos poner un poco más firmes a controlarlo. Quizás a quien falta educación es a los padres sobre los efectos negativos que las pantallas pueden tener en los niños. Vos tenés una realidad que tiene una velocidad. El niño entre 0 y 6 años necesita un mundo y aprender de ese mundo porque él está construyendo su imaginación, está construyendo todo lo que va a ser su mente de futuro. Vos no vas a poder crear nada ni aprender nada si primero no llenaste tu mente de realidad. Y para llenarla de realidad, ¿cómo lo haces? Sensorialmente, andando el mundo, caminando el mundo. Ahora, cuando vos estás en las redes sociales, cuando vos estás utilizando tecnología, la velocidad, la fantasía, todo esto que inunda el cerebro del niño es muy diferente a lo que pasa en el mundo real. Cuando el niño sale de esa tecnología y vuelve al mundo, el mundo le parece lento, el mundo le parece diferente. Entonces, no solamente estuvimos perjudicando toda la construcción de su mente para el futuro y para el aprendizaje, para la creación, para la creatividad, sino que también le perjudicamos su día a día porque estamos disparando su ansiedad, estamos generando un montón de cuestiones con esta rapidez que pasa en un lugar y en la vida real no es la misma. Entonces ese niño que está acostumbrado a pasar el dedo y tener lo que quiere, de golpe en el mundo esto no pasa y se llena de ansiedad y se llena de agresividad, se desregula y cuántas cosas, ¿no? De acuerdo. Fíjate, Carolina, me están haciendo dos preguntas y voy a decírtelo así. ¿Qué le cuesta más, qué es más difícil?
que un niño aprenda tecnología o que un adulto mayor desaprenda la información en aras de obtener mayor conocimiento tecnológico? Que en realidad los niños no necesitan aprender tecnología. Los niños entre los 0 y los 6 años son esponjas. O sea, ellos absorben todo, esto lo decía María Montessori, ¿no? Ellos absorben todo lo que hay a su alrededor, ya sea tanto agua pura o agua sucia. Entonces, este hacer tecnológico permanente que estamos los adultos todo el tiempo con el celular, todo el tiempo con la computadora, lo estamos modelando. Los chicos no necesitan aprender nada porque lo viven permanentemente. Es como una cuestión que llega a ellos por ósmosis. En cambio, los adultos ya vienen formados de otra manera. El desaprender adulto tiene que ser permanente y ni siquiera el adulto mayor. Te diría, nosotros mismos, ¿no? De 30 años para arriba, tenemos otras concepciones porque no nacimos con redes sociales. Las primeras redes sociales ha sido, creo que, si no me equivoco, Fotolog. ¿Y cuántos años tiene Fotolog? 25, 30 años. Entonces, es una cuestión que tenemos que, no sé si desaprender, sino aprender. Es decir, bueno, sepamos los límites que esto tiene, sepamos cómo aprende el niño y sepamos las consecuencias que puede traer el no acompañarlos en este uso de la tecnología. Perfecto. Hay otra pregunta que me están comentando y es interesante. Me dicen, Carolina, ¿hay algo donde nos perdemos los nuevos padres? Porque anteriormente hablar de autista era realmente una excepción. Sin embargo, ahora la mayoría de los padres jóvenes están teniendo hijos autistas. Esto es porque hay nuevas ramas del autismo o nuevas consideraciones para el autismo, o porque ya un niño extrovertido o introvertido ya lo llaman así, nada más para generalizar y de alguna manera concluir con un rápido diagnóstico. Mira, hay muchas cuestiones en ese tema. Por supuesto, yo no soy neuróloga, entonces no puedo hablar de la parte clínica del autismo, no, tampoco es mi intención, pero sí puedo hablar de las evidencias que hay de acuerdo al campo educativo. Eh, Ahora vemos mucha más cantidad de casos de niños autistas. Sé que hay una incidencia también que tiene que ver con lo biológico, con una cuestión evolutiva, con las cuestiones ambientales también. Pero también tenemos otros temas. Por un lado, hay un sobrediagnóstico en algunas situaciones y por otro lado, un subdiagnóstico. Está también de moda el hecho de cuando un niño no aprende de la manera normativa esperada dentro de una escuela, dentro de un grupo, enseguida patologizamos esta situación y se hace una búsqueda diagnóstica, que a veces puede realmente haber un diagnóstico de esto, ¿no? Pero también puede ser simplemente que estamos patologizando su infancia. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de manera diferente, todos los niños aprenden de forma diferente. Y esto se ve cada vez más porque realmente lo que está caducando es la forma tradicional de educar a todos sentados al mismo tiempo, dándoles los mismos contenidos al mismo tiempo. El niño que sobresale se lo trata en muchos casos de diagnosticar. Ahora, dentro de los diagnósticos, es muy común que enseguida salga el diagnóstico de TEA. Pero también, por lo que dicen los profesionales, no todo es trastorno autista, sino que esto se trata de un espectro, que puede haber tantas situaciones, tantas cuestiones de una persona que afecten en el mismo, ¿no? Que incluso hay un montón de niños diagnosticados como TEA con test de 40 minutos, de una hora, personas que ven una sola vez al niño y ya lo están diagnosticando, cuando en realidad hay que hacer un estudio mucho más profundo y puede ser que no sea no sea eso, o sea, lo que el niño tiene, sino que simplemente estemos generando una intervención inadecuada. La sobreintervención generalmente se da con esto de no poder aguantar que el chico eh, realmente tenga necesidades distintas, la falta de recursos, la falta de formación del adulto, y como no puedo acompañar, busco el problema en el niño. No quiere decir ni desconocer que existe el TEA, por supuesto, realmente existe y creo que también cada vez se ve más porque cada vez sabemos un poquito más. Ok, otra cosa que me están llamando y te lo comento que me parece interesante, incluso es mi caso. Anteriormente,
cuando éramos hiperactivos en la primaria, etcétera, teníamos tratamientos especiales. Nos dejaban más tarea, teníamos otro tipo de conductas o de alguna manera nos controlaban más en el salón de clases. Hoy, a veces con la educación en casa y con el salón de clases, a veces nos perdemos, bueno, sí dicen, los niños los perdemos, porque no sabemos cómo regularlos, controlarlos. Sabemos que en el salón de clases pueden tener ciertas conductas, pero cuando están aislados en casa, digo aislados de niños, en casa, es complicado. En ese sentido, debiéramos de tener ahorita algún tipo de tratamiento adicional para los niños que son hiperactivos, en casa sobre Es todo. que es que los niños, en realidad, todos necesitan un tratamiento especial. Como hablamos recién del TEA, Mm. hablamos de la hiperactividad, todos los niños necesitan un tratamiento especial, aún los neurotípicos, los mal llamados neurotípicos. Todos tenemos un nivel de procesamiento diferente de la información, todos aprendemos de manera diferente. En cambio, si nosotros adaptáramos la educación a las necesidades básicas del niño, el niño aprende naturalmente en movimiento. Entonces, a veces vos te encontrás con personas que están queriendo decir que el niño, desde las escuelas y demás, decir que el niño es hiperactivo, cuando estamos hablando de un niño de 3 años, el niño de 3 años es hiperactivo, pero por naturaleza, el niño necesita movimiento. Entonces, más allá que el niño pueda tener un diagnóstico o no, el aprendizaje se fija gracias al movimiento. Si pudiéramos adaptar la educación a esta necesidad básica del niño, que es moverse, entonces todos quizás la pasarían mucho mejor, los niños neurotípicos y los niños neurodivergentes. Eh, si algún niño requiere de algún acompañamiento especial, eso se logra, pero siempre se logra de una manera interdisciplinaria. Yo creo que ya empezando con aceptar, con reconocer esta diversidad en las formas de aprender, en las formas de apropiarse de los procesos de aprendizaje, yo creo que ya estamos avanzando el 80% del camino. Después, si alguien necesita un poco más de ayuda, la tendrá, pero realmente una educación que acompañe las necesidades de todos los niños no es algo que está por inventar, es algo que ya existe. Hay muchos pedagogos que han brindado métodos completos educativos que acompañan al niño desde el movimiento, que acompañan al niño desde la neurodiversidad, simplemente que hoy no se están aplicando. Excelente. Caro, vamos a hacer una pequeña pausa, pero te comento nada más una pregunta que me parece muy interesante. Me dicen, ¿qué opinan? Nosotros estamos haciendo un experimento de hacer, antes era una vez al año el Día del Abuelo. Ahora cada mes estamos llevando a adultos mayores para que platiquen con los niños y convivan. Nos ha resultado agradable hacerlo, pero querían saber tu opinión sobre el convivio entre adultos mayores y niños. Pero no me lo respondas, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Recuerde usted, es una plática de amigos, tome todo aquello que le va a dejar, porque a veces nos quebramos tanto la cabeza cuando estamos para organizar una cena. Y esto que dijo Óscar ahorita es vital. Organizamos la cena, pero la organizamos para nosotros, sin pensar en quién viene. Yo tengo un vecino, que ese vecino no lo puedo sorprender porque siempre me sale con quiero mi merlot, ¿no? Ah, puta, pues ahí está tu merlot, ¿no? Y a lo mejor hacemos mariscos que van con vino blanco, pero bueno, decía Óscar, a ver, la armonización no es pensando en ti, es pensando en quién se lo vas a dar a disfrutar. Es importante utilizar este puente cuántico de la tercera dimensión de los vivos a la cuarta dimensión de los muertos. ¿Por qué? Porque no solamente es la comunicación, sino la oportunidad, la dispensación que nos da, por supuesto, el gran espíritu, Dios creador, universo, como le quieras llamar. Se suelten de todo lo que hay. Claro que no le puedes decir, te perdono, sino tú perdóname, gracias, te agradezco por ser mi padre, por haberme sido mi maestro de vida, o ser mi mamá, haber sido mi maestra de vida. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Caro, me dicen esto, nos ha sorprendido el hecho de que haya adultos mayores, obviamente en plenitud de facultades, que vayan y platiquen, que compartan, que convivan con los niños. Pero nos ha sorprendido más la respuesta de los niños a los adultos mayores, porque se refieren a ellos como abuelo, como que tienen un vínculo fraternal que no lo tienen en casa, por diversas cuestiones.
porque trabajan sus padres, porque no tienen la familia cercana, etcétera. ¿Qué opinas de estos, digámosle así, experimentos? Que en realidad estos experimentos nos llevan a lo que es lo fisiológico, la vida misma. No es normal que sociabilicemos únicamente con personas de nuestra misma edad. Nosotros en la vida diaria no estamos solamente con alguien de nuestra misma franja etaria expuestos en la mayor cantidad del tiempo. En realidad nosotros somos seres humanos gregarios y siempre vivimos en grupos donde había personas de todas las edades. Y en este caso, particularmente, los adultos mayores tienen este componente que realmente están con total atención hacia lo que el niño le está diciendo y lo están mirando, lo están observando. Hoy, algo que está faltándole a los niños, más que cualquier otra cosa, es el ser mirados. Hoy no los miramos, estamos siempre contestándoles mirando quizás una pantalla o mirando una computadora o haciendo otra cosa. Entonces, esta atención completa que los niños están obteniendo de parte de los adultos mayores es algo que ellos lo ven como un regalo, como la excepción, cuando es lo que realmente ellos necesitan, ¿no? Porque es la mirada del otro lo que como seres humanos nos construye y nos da una identidad, nos da una pertenencia. Entonces, de alguna manera, que hagan que esto sea un experimento, la verdad es lo único negativo, porque en realidad esto debería ser la normalidad. No, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que, digo, no sé cómo sea el caso allá, pero quien me lo está preguntando es que aquí en la Ciudad de México, por la forma como se vive el día a día, lo que le llaman el rush hour, el acelere, de repente lo menos que conviven los niños son con los, ya no digo los padres, que es por horas, con los abuelos, etcétera, porque no hay esa posibilidad de hacerlo en ciertos días, sobre todo entre semana. En fin de semana cambia, porque ahí van todos y tienen un rol distinto. Pero entre semana que cambie, que conviva el abuelo directamente o el adulto mayor con el niño directo, probablemente no se da. Entonces, el hecho de tenerlo en casa, perdón, en la escuela, el hecho de tenerlo en una etapa formativa, insertarlo ahí todo, eso es lo que me dicen, eso es lo que nos parece verdaderamente de alguna manera extraño. Por eso le dicen experimento, ¿no? Tú sabes que en algunos lugares se permite que vayan los padres a platicar sus trabajos con los niños, etcétera, pero no es en todos los lugares, entonces por eso digo experimentos, ¿no? ¿Sabes cuál es el verdadero experimento? El verdadero experimento es la escuela, porque en realidad los chicos aprenden todo el día, ellos no diferencian, este es momento de aprender, este es momento de tiempo libre. Para ellos el aprender ellos viven y aprenden porque están vivos. Los niños son así, no es como los adultos que o trabajamos o nos esparcimos. Los chicos realmente aprenden todo el día y esta cosa de marcarles una diferencia es ponerles una intencionalidad adulta en lo que son los actos normales de los niños. Para ello, que esté el abuelo presente, independientemente de dónde esté, ya es un simple aprender y un simple conectarse. De acuerdo. Hay otra pregunta que me están haciendo y me dicen, Carolina, ¿cuál es tu opinión? Perdóname. Yo ya a veces estoy bastante, así me dice la persona, acelerada o inquieta, porque cuando yo crecí era común ver a los niños en el patio jugando. Más tarde seguí observando a los niños jugando. Sin embargo, ella tiene 40 años como maestra. Sin embargo, es increíble que ahora hayan dejado el patio por un escritorio o un rincón para estar pegados a la red social. Ya no conviven, ya no comparten y a pesar de que trato de hacer dinámicas en el recreo para que se integren, ellos se integran de una forma muy extraña porque lo hacen a través de un aparato, así tengan al amiguito a un lado, le dan prioridad al aparato. Todo lo están haciendo en función de un instrumento, de un medio. Entonces, ¿cómo hacer para de alguna manera sacudirlos y que retomen ese contacto físico personal de lo que era el juego, donde sudábamos? Mira, ayer justamente lo estábamos conversando con un antropólogo, este tema, y él lo que nos comentaba es que es una nueva forma de sociabilización. No es que no sociabilizan, pero que sociabilizan a través de esta herramienta que es la red social. No sé bien a qué edades de niños se está refiriendo, porque eso varía mucho, no es lo Aquí me lo mismo un está poniendo adolescente que un niño de 6 años. de 6 a Sin 12. embargo, de 6 6 a años, 12. mi pregunta es, ¿qué hacen los niños dentro de la escuela con celulares? Bueno, tienes toda la razón. Aquí no hay ninguna prohibición, salvo para que los niños tengan celulares en escuelas.
y obviamente si lo utilizan en sus momentos de recreo. Tienes eso sí es lo Yo, que vemos. yo empezaría por ahí, porque si pensamos, si entendemos que el niño aprende por gusto y que no es un trabajo para el niño, no solo vamos a hacer del aprendizaje una experiencia mucho más cautivadora y que tome en cuenta el interés y el entusiasmo de los chicos, sino que también vamos a dejar el celular afuera para los recreos principalmente. Si queremos incorporar o por alguna necesidad o tenemos algún proyecto, busquémosle un propósito a ese celular dentro de la escuela. Que el celular se utilice para buscar información, que tengan una aplicación de la escuela para hacer algún tipo de trabajo. Ahora, el celular libre e indiscriminadamente en la escuela es como si fuera, no sé, dejar una herramienta que puede ser utilizada para el bien y para el mal dentro de seres que aún no tienen un criterio formado porque aún no lo han logrado y porque necesitan del adulto. Me parece que en cierta forma es un poquito abandonarlos a su suerte. Yo lo que empezaría por hacer es quitar los celulares con más razón en los recreos, más que nada en los recreos, y probar a ver qué pasa. Pero bueno, ahora ya que lo hemos permitido, tiene que ser de alguna manera amigable, con ayuda de los padres, apoyándose en los padres que también lo hablen en sus casas, y generar alguna dinámica para que ese celular se quite, desaparezca en los recreos. Otra pregunta pero esto ya lo hace una persona que es reclutador de personas para trabajos. Me dice, oye, ¿en qué parte del alfabeto vienen los emojis? Porque la verdad yo nada más conocía lo que eran letras. Y te lo digo esto porque cuando me toca hacer entrevistas y por alguna situación o dinámica tengo que ponerles lecturas de comprensión para que me hagan los distintos ejercicios que tengo para mis selección de personal, ya no solo no leen, escriben a veces de una forma muy irregular, con emojis. Entonces, este, ¿cómo hacemos para que las nuevas generaciones entiendan cuando es algo formal y cuando es algo informal? Mira, por una parte, yo creo que es primero cómo se enseña la escritura y la lectura. La escritura y la lectura ya el niño está preparado para empezar a tener sus primeras nociones entre los 2 y 3 años, no para leer y escribir, sino para empezar a preparar su mano y su mente, prepararla para la escritura. Si nosotros ya empezamos a prepararlos desde un inicio en una escritura o en una escritura que les permite expresarse, que tome en cuenta las grafías, que realmente quizás considere cómo funciona la mente del niño, por ejemplo, el uso de la cursiva, que es muy importante para establecer un orden a nivel de la mente del niño y demás. Quizás si iniciamos con una buena escritura, ellos a lo mejor en una etapa a partir de los 8, 9, 10 años o adolescencia, empiecen a utilizar estos simbolismos, que es muy común, ¿no? Siempre en los preadolescentes, los adolescentes utilizan diferentes símbolos para comunicarse entre ellos y demás, que ha sido en algunos casos la música, en otros casos ha sido deportes, ídolos y demás. Ahora son las redes y parte de eso también son los emojis. Ahora, si uno dio una buena base y les enseñó a escribir de verdad desde un inicio y les muestra libros de verdad para que puedan leer, para que puedan, esa base está, entonces va a estar esta diferencia entre cómo me comunico o cómo me comunico en cada caso. Cuando esto se da, que un niño, que un adolescente utiliza emoji, que no reconoce la formalidad y demás, suele ocurrir que es porque no hubo una buena base desde un inicio en el reconocimiento de la lectoescritura, en cómo ellos utilizan como herramienta la lectoescritura. Yo creo que quizás el diferenciar la formalidad de la informalidad parte de que directamente esto ya se está dando en otros ámbitos. Si aparece en la escritura, en la expresión de la escritura, es porque también no está apareciendo en lo que es la educación o el sistema educativo como se está manifestando como tal. De acuerdo. Oye, pero nada más ahora te voy a compartir una experiencia que tuve. Hace poco me invitaron a dar clases a un instituto tecnológico y yo llegué feliz. Y pues, obviamente siempre que va a dar una charla llego unos minutos antes. Entonces, se les dijo el tema de la conversación y todo, perfecto. Pero algo que me impresionó muchísimo, eran jóvenes entre 18 y 20 años, es la forma como
como se les olvidó la escritura, como a ti y a mí. Ellos basta así, los veías nada más haciendo esto, ¿no? Era una cosa, digo, es la tecnología, lo que quieras, pero ya como que pasaron otras cosas. O luego estaba viendo algunas notas de ellos y era con corazoncitos, símbolos, etcétera. Si recuerdas la película de Fahrenheit 451, ya estaban, los símbolos habían sustituido a las palabras, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso me quedé pensando. Dije, cómo le hago para hablar con los chavos y que entiendan la importancia de entender, perdón, de leer, pero sobre todo de entender y comprender? Y también de que eso lo tienen que transmitir. Y también te voy a poner un caso triste. Cada vez menos son los lectores en México. No sé en otras partes, pero en México es un déficit impresionante de lectura al año. Entonces, eso te comparto mi experiencia y aprovecho para que me respondas. Es que los niños aprenden de lo que le modelamos los adultos. Entonces, cuando pensamos esto, decirle, bueno, ¿cuánto de lectura por elección les estamos mostrando a los niños? ¿Cuándo nos ven leer a nosotros los adultos? Tenemos libros en casa, hay libros disponibles al alcance de ellos, a la mano de ellos. Hay libros en base a sus intereses. Lo mismo en las instituciones educativas. Tienen acceso a libros por placer en los recreos. Hay espacios con libros de lectura. Hay docentes leyendo. ¿Cómo estamos nosotros, los adultos, reemplazando la lectura por los móviles, por la computadora, por la televisión y demás? Y también eso los niños lo están aprendiendo. Nosotros ya tuvimos nuestra etapa donde aprendimos a leer, donde nos mostraron cómo leer, donde nos llevaron a bibliotecas y nos enseñaron cómo se podía acceder a una biblioteca. Estos niños hoy no lo tienen porque tampoco los adultos se lo estamos mostrando y se los estamos modelando. La única forma de que un niño aprenda algo es cuando desde muy pequeño ve a sus adultos hacerlos y disfrutarlos. De acuerdo, y agradezco mucho a las personas que están mandando sus comentarios por redes sociales. La verdad, enriquece más esta charla. Ahora, Caro, nosotros podemos tener muchas ideas como adultos de lo que vemos, etcétera. Tú estás ahí en el campo de batalla. Y digo campo de batalla porque decían que si hay algo que parezca lo más parecido a una trinchera, es el escritorio de la profesora y los soldados que están afuera, ¿no? Pero te pregunto, ¿qué tanto ha cambiado la educación de cuando tú eras alumna a ahora que estás del otro lado? Mira, en realidad la educación, lo peor es que no ha cambiado nada. Y tampoco ha cambiado a cuando mi abuela fue a la escuela, para decirlo de alguna manera. Yo creo que el gran mal que tiene la educación actual es que pretende seguir con el mismo modelo que hace 100 años, como si el mundo no hubiera cambiado. Y el mundo cambió radicalmente. No podemos seguir enseñando a los niños bajo la misma estructura, porque lo que estamos haciendo es incorporar dinámicas, incorporar tecnología, pero lo que está fallando es la base troncal, es la parte filosófica de la educación. Mientras sigamos sentando a los chicos en pupitres, los tengamos sentados, le demos recreos mínimos, estén un montón de horas en el colegio dentro de 4 paredes y con grupos estrictos de sociabilización en su misma edad, todo eso va a llevar a que el niño no diversifique sus experiencias y que no pueda tener una educación que realmente se adapte a sus necesidades. El gran problema está ahí, no es en el cambio de la afuera, sino en la falta de cambio desde el adentro. Mira, me encantó este comentario. Me dicen, cuando yo crecí tenía amigos imaginarios, cuando era chico. Hoy yo no sé si mis hijos tienen amigos imaginarios o otras personas, porque de repente toman en cuenta personas que nunca van a conocer, obviamente no conocen y probablemente nunca van a conocer. Le dan prioridad en su vida como si realmente fueran próximos a ellos y lo escuchan como si fueran compañeros de toda la vida. Y curiosamente le hacen más caso a estas personas que a nosotros. Es muy difícil hablar bueno, de alguna manera competir contra los amigos imaginarios, pero es imposible competir contra los amigos virtuales. Ahí hay dos cuestiones. Por un lado,
como siempre, el espacio que dejamos y la falta de acompañamiento que a veces surge por no darle mi presencia real al niño y que el niño busque esa presencia afuera, porque en realidad el niño nace y busca a su mamá. Después el niño crece un poco y busca a su papá o al resto de cuidadores de la familia. No es natural, el niño no nace y te pide el celular. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo los estamos llevando a que se apoyen en esta virtualidad? Esto por un lado. Después, por otro lado, ¿cómo les acercamos la realidad o la fantasía a los niños? Un niño pequeño no necesita un mundo de fantasía. Y cuidado con esto, porque el niño pequeño, desde los 0 a los 3 años y también hasta los 6, él está armando lo que es su cerebro, lo que va a ser su creación y su imaginación futura. Y si nosotros en ese momento le acercamos cosas de fantasía, dibujos animados en exceso, cosas que no existen en la vida real, en un punto al niño le decimos que existe Papá Noel y él cree que existe Papá Noel. Bueno, no sé, Santa Claus, creo que le dicen ustedes. Ajá. Ellos realmente creen en eso, porque no pueden diferenciar entre la fantasía y la realidad. Entonces, con el tiempo, si eso no se ha estructurado bien, no pueden construir una imaginación. Una cosa es algo que el niño imagina. ¿Sí? El niño puede imaginar que, no sé, que su autito de juguete vuela y que lo lleva por el mundo. Ahora, el niño no puede imaginar el hada de los dientes. Eso fue una creación de un adulto y que lo llevó a los niños. Las princesas de Disney fueron creaciones adultas. En realidad, el niño compone su imaginación de elementos reales. Estamos desde el mismo inicio de la vida confundiendo fantasía y realidad, y en un punto esto de la virtualidad es eso, es una confusión entre lo que es real y lo que es virtual. De acuerdo. Me está haciendo favor de escribirme y me comentan. A mí antes, cuando éramos pequeños, y perdóname, la mayoría de las personas que me están escribiendo son adultos. Ya no sé si mayores o no, pero son adultos. Y me dicen, cuando era pequeño, me hablaban de Groenlandia, veía el periódico, las fotos, etcétera, o de otro país del mundo, y entendía que existían otros lugares. Sin embargo, ahora la globalización digital prácticamente me arroja tiempo y forma, lugar de personas que están del otro lado del mundo. Esto de alguna manera, ¿cómo no, más que afectarnos, no sea la palabra adecuada, cómo influye en la mente de los niños el hecho de la proximidad a pesar de la lejanía? Mira, en general no tendría por qué influir de manera negativa, porque en realidad la conectividad nos acerca a conocimientos que antes no hubiéramos podido lograr. Pero es esto que te decía recién, el que los niños puedan tener un buen criterio sobre la diferencia entre lo que es virtual, lo que es fantástico y lo que es real, eso se establece desde la muy primera infancia, desde que es muy pequeño, cuando al niño lo primero que le acercamos son conocimientos y una vida real para que después pueda acceder con herramientas a la fantasía o a lo virtual. Para que él pueda entender que esta proximidad en realidad físicamente no es tal, tiene que tener una base primero muy concreta para después lograr comprender esta abstracción, ¿no? Vamos a lo mismo, a cómo enseñamos desde el mismo inicio de la vida. Ok. Ahora, otra de las inquietudes que están reflejándolo aquí las personas. Dicen que siempre hay que ser amigos de los hijos. Pero ¿realmente es válido que los padres eduquen a los hijos como amigos o que siempre hagan la distinción entre padres e hijos? Mira, en realidad los niños necesitan, los niños, los adolescentes, los jóvenes, necesitan un adulto de referencia, que son sus padres o son sus cuidadores o son sus docentes, sus mentores. Esto siempre tiene que estar. Y cuando nosotros nos ponemos en roles de amigos, porque ellos ya amigos tienen, ellos hacen amigos a lo largo de su vida. Si nosotros como padres nos ponemos en roles de amigos, ellos nos están perdiendo como padres. No se puede ser padres, madres y amigos a la vez. Eso no quiere decir que no los respetemos, que no les brindemos escucha activa, que no podamos empatizar con ellos, que no podamos también comunicarnos y darle ese espacio de opinión, de lugar y demás. Pero amigos no, porque nos perdemos como padres. De acuerdo. Ahora, sabemos todos que no hay escuela para padres.
por más ejercicios que se quieran hacer de capacitación, de educación, como tal, ser padre es a veces de inspiración propia, ajena, influencia, lo que quieras, pero como tal no hay una real educación de padres. Si tú tuvieras que darnos 3 consejos para ser padres, realmente padres, buenos o malos, yo creo que ya los calificará o el niño u otras personas. ¿Cuáles serían? Mira, uno es informarse y no confiar en la información que venimos trasladando durante décadas. Los niños no necesitan sociabilizar a temprana edad fuera de su casa. Lo que el niño necesita en su primer septenio de vida es sociabilizar dentro de su familia. Todo lo que el niño necesita para sociabilizar está dentro de su familia y en su vida cotidiana los primeros años de vida. Si vos como padre podés o como madre podés quedarte unos añitos más con ellos y podés evitar a los 2 o 3 años ya ingresarlo en una escuela, la verdad que eso es algo que recomiendo y que es mucho mejor, porque la sociabilización la va a tener con sus padres, con sus hermanos si los tiene, yendo a la tienda a comprar, acompañando en la vida diaria, y va a tener quizás una sociabilización mucho más firme, más fuerte y más fisiológica que la que se logra poniendo a los chicos desde 1 o 2 años en un jardín. Si vos, que sería en una escuela inicial, ¿no? Si vos realmente no te queda otra opción por tus cuestiones laborales o no podés el motivo que fuera, pero si tenés posibilidad de elegir, considera esta opción de retrasar la escolaridad lo más que se pueda. Ese es el primer consejo que te daría. Después, por supuesto, obviamente, ¿no? Cada uno da lo mejor de sí mismo y hace lo que puede. No hay palabras para juzgar a nadie en sus maternidades y paternidades, tal como vos lo decís, pero realmente yo creo que otro buen consejo es no compararse con nadie, el poder tomar las mejores decisiones sin compararse y sin seguir al grupo, ¿no? No hace falta, el niño no va a sufrir porque como padres o madres tomemos decisiones diferentes. Eso con el tiempo también en muchos casos lo van a agradecer. Así que no nos sintamos presionados por el afuera. La presión social es lo más fuerte. Yo hago asesoramientos a familias. Permanentemente lo que aparece es la presión social sobre esto, ¿no? Si vos querés elegir educar en escuelas, si querés elegir educar fuera de escuelas, si querés que mire televisión o utilice pantallas, si no querés que utilice televisión y pantallas. Y el tercer consejo que daría también es relativo a esto de la tecnología, ¿no? Todo lo que se pueda retrasar, sobre todo lo que es la tecnología interactiva, lo que el niño toca y cambia, toca y pasa algo. Si se puede retrasar hasta los 3, 4, 6 años, mejor. Es lo ideal, todo lo que se pueda. Un niño no necesita, si uno quiere poner televisión, un rato de dibujitos, un rato de caricaturas, lo puede hacer a partir de los 3 años de edad, 2 años de edad, de acuerdo bueno, a lo que cada familia considere. Pero todo lo que se pueda retrasar, la pantalla táctil y la pantalla interactiva es lo mejor, y todo lo que se pueda retrasar el aparato que sea propio del niño, ¿no? El propio celular, la propia tablet también. Siempre es bueno que el niño la pueda pedir prestada a mamá y a papá y que esté disponible y que tenga por ahí quizás su configuración propia, pero que no sea tan sencillo y que la tenga disponible todo el tiempo. Eso quizás nos permite como padres llevar un poquito más de control sobre lo que el niño está viviendo en este mundo virtual. Caro, te agradezco muchísimo. Rápidamente, si nos puedes dar tus redes sociales. Sí, a mí me pueden encontrar en mi red que es @Carolina Marani. Allí hago asesoramientos integrales a familias, tanto desde lo pedagógico como desde lo social. Yo soy licenciada en Trabajo Social y soy guía Montessori certificada internacional. Muchísimas gracias. Y para concluir, rápidamente, en tus propias palabras, ¿quién eres, Caro? Soy una persona que está permanentemente en búsqueda y que realmente siento un compromiso muy, muy fuerte para que los niños puedan ser quienes son, porque es mi camino y quiero que sea el camino también de todos los niños, encontrarse a sí mismos y saber quiénes son y para qué vienen, cuál es su misión. Muchísimas gracias, Caro. Nos encantó la charla.
Siempre habrá oportunidad de volver a platicar. Desde México Muy te mandamos, amables. hasta Argentina mandamos un besos, abrazos y te deseamos el mayor de los éxitos. Y a ustedes que nos están viendo, lo único que nos resta decir es gracias por su compañía. Hasta la próxima.